Nos quitan el sueño. La ciencia del sueño inició su andadura en las posmetrías del siglo XIX. Se fraccionó antes de la Primera Guerra Mundial y luego se expandió durante el resto del siglo XX, sobre todo y de manera especialmente acelerada a partir de la década de los 60. La electroencefalografía, la medición de potenciales eléctricos en el cerebro, permitió distinguir diferentes fases de la actividad neural durante el sueño, aunque ninguna teoría ha logrado explicar adecuadamente qué representan. El muy publicitado vínculo detectado a comienzos de los años 50 entre la fase de los movimientos oculares rápidos o REM del sueño y la actividad onírica de los sueños de la mente dormida propició un elevado volumen de nuevas investigaciones y de la financiación para las mismas, pero ya comenzada la década de los 80 los sueños en plural habían dejado de ser un tema prioritario en este campo. El énfasis se fue desplazando desde los fenómenos psicológicos hacia aquellos otros que parecían puramente físicos, y se centró especialmente en los relojes corporales, las bases neural y neuroquímica del sueño, de sus trastornos y el estudio y el tratamiento de la apnea, la suspensión temporal de la respiración que algunas personas sufren mientras duermen. Aunque la ciencia del sueño actual es sin duda un campo complejo con muchas áreas de estudio diferentes, dos características destacan en ella cuando los comparamos con los trabajos más antiguos. En primer lugar, dormir. El sueño en singular ha dejado de ser una experiencia del individuo y se ha convertido en un objeto cosificado externo a él. Hoy en día las revistas especializadas en el ámbito del sueño ya no citan ni palabras ni las experiencias de los pacientes, y rara vez asignan etiquetas como insomnio a una experiencia concreta de cómo una persona o personas la ha descrito realmente. El historiador Kenton Crocker ha bautizado su estudio sobre la ciencia del sueño con el título de Sleep of Others, el sueño de otros, para poner en manifiesto hasta qué punto el sueño ha sido progresivamente alejado del individuo y transformado en un producto nuevo susceptible de ser manipulado y diseccionado sin alusión alguna a la introspección. En segundo lugar, desde finales de los años 20, los estudios sobre el sueño fueron ganando mayor protagonismo en el mercado. Las investigaciones comenzaron a ser y siguen siendo generosamente financiadas por empresas y ejércitos con el objetivo de maximizar la eficiencia y la productividad de los trabajadores y los soldados. La idea misma de unificar el tiempo recomendado de sueño en una sola cifra es una invención relativamente reciente, de no más de 200 años de antigüedad. Según cuentan los historiadores, las nociones normativas en referencia al sueño se generalizaron durante la Revolución Industrial y a partir de esta sobre todo con la implantación de la jornada laboral en las fábricas de la década de 1840. Inicialmente a un trabajador se le exigían entre 12 y 16 horas de trabajo diarias. En el siglo XX, en muchas subculturas occidentales, esa jornada se estabilizó en las famosas 8 horas. La jornada de 8 horas es, todo se ha dicho, un lujo relativo, pues la mayoría de la población mundial trabaja más tiempo al día que ese. Las cifras para los periodos de trabajo y de descanso se fijaron, no por un interés o por el bienestar de nadie, sino por las exigencias de los horarios fabriles y los procesos productivos que las nuevas tecnologías introducían. Un desempeño diario continuo e ininterrumpido se convirtió así en el ideal que todo trabajador tenía que aspirar. El crecimiento de industrias como las del petróleo y el acero, que requerían procesos extractivos y productivos de 24 horas diarias sin interrupción, hizo preciso también contar con unos trabajadores que hubieran dormido lo suficiente para funcionar con la necesaria eficacia. El sueño, gracias a la expansión de la industria, pasó a cuantificarse como un apéndice del trabajo. Se hizo preciso, entonces, calcular con el máximo esmero el tiempo mínimo necesario. Nathaniel Kleitman, considerado por muchos como uno de los fundadores de la ciencia del sueño en el siglo XX, publicó su extenso estudio académico Sleep and Wakefulness, Sueño y Desvelo, en 1939, cuya aparición acompañó de un resumen en la popular revista American Business. Sus investigaciones en la Universidad de Chicago fueron sufragadas con abundantes fondos de empresas patrocinadoras ansiosas por modelar unos trabajadores más productivos, y llegó incluso a alimentar con puré de ternera a bebés de 5 semanas de vida porque la empresa cárnica local Swift & Co. aportó $10,000 para demostrar que los pequeños dormirían mejor con el estómago lleno de vacuno. Visto desde ese punto de vista, el sueño se convierte en algo que puede manipularse y fabricarse con el fin, no tanto de mejorar la vida de las personas como de incrementar la productividad, o en el caso de los militares, entrenar a soldados que puedan mantenerse despiertos durante días con el mínimo tiempo de sueño posible. Durante la guerra de Vietnam, el ejército de tierra de Estados Unidos dispensó ingentes cantidades de anfetaminas a su personal de tropa para mantenerlo despierto, y en fecha más reciente puso en marcha el proyecto Rendimiento Asistido con el objetivo de lograr
eliminar temporalmente la necesidad de dormir mediante la administración de fármacos y estimuladores eléctricos. Muchos científicos del sueño actuales no tienen reparos en aceptar los cheques de esos patrocinadores y organizan talleres ejecutivos de banca sobre métodos óptimos para descansar y acceder al sueño. Unos métodos que otros empleados menos afortunados de sus propias empresas o de subcontratas difícilmente lleguen nunca a conocer. Hasta los estudios más desinteresados y bien intencionados en materia de sueño toman el rendimiento óptimo como una meta de referencia, como si los seres humanos no fuesen en última instancia más que trabajadores a los que se debe obligar a o permitir funcionar de la manera más productiva posible. Si alguien no duerme sus 8 horas diarias rendirá por debajo de lo normal y cometerá fallos en las labores físicas y cognitivas que de haber dormido bien aquella noche habría realizado a la perfección y sin esfuerzo. Resulta así inconcebible rendir por debajo de lo normal pueda ser en realidad una meta de referencia tan válida como cualquier otra. En cuanto a esa manera de entender el sueño como algo amputado de la experiencia propia que los individuos tienen de él, podemos decir que es un fenómeno con el que las personas insomnes están muy familiarizadas. Tras conectarlas a electrodos que detectan sus patrones de ondas cerebrales, respiración, ritmo cardíaco, movimientos oculares y actividad muscular, los técnicos muchas veces les muestran que aquellas escasas 3 horas de sueño que ellas dicen que duermen son, en realidad 5 o 6. Otros dispositivos de seguimiento parecidos que se pueden usar en casa pueden producir diferencias similares e indicar que el tiempo que la persona pasa despierta es mucho menos que el que ella imaginaba. Pero, ¿no estamos hablando en ese caso de los tiempos totalmente diferentes? Lo que el aparato electrónico no está teniendo en cuenta es la discrepancia existente entre el tiempo de reloj y el tiempo subjetivo. Un mecanismo medidor tampoco puede registrar cuánto tiempo se pasa una persona en vigilia. Cuando los científicos del sueño nos cuentan con cierta sorna que los insomnes casi siempre sobreestiman el tiempo que se pasan desvelados, cometen un error, pues las dos métricas que analistas y pacientes manejan en ese caso son inconmensurables. Podrán convencer a la persona de que cuando ella creía que estaba despierta, estaba en realidad durmiendo, y que lo que la indujo a ese error de percepción fue la elevada frecuencia de microdespertadores durante ciertas fases del sueño, pero con ello solo estarán pasando de puntillas por encima del problema. El científico del sueño no dispone de un instrumento que mida el tiempo subjetivo, ya que este es por definición el tiempo que nosotros mismos experimentamos, un tiempo en el que los minutos pueden parecernos horas y las horas un día sin final. Las etiquetas de gran rimbombancia científica como percepción errónea del estado de sueño no son más que sintomáticas de esa impotencia. Lo que el insomnio y el científico del sueño quieren decir cuando hablan de sueño no es la misma cosa. Un paciente me describió una vez múltiples visitas que había hecho a las consultas de médicos y especialistas del sueño durante años. Cuando por fin pudo pasar una noche en un laboratorio del sueño, descubrió que en realidad dormía 6 horas cada noche y que su desesperación por lo que parecían ser interminables noches en vela era infundada. Sin embargo, que le dijeran que aquello no lo ayudó en lo absoluto, en todo caso, más que aliviar su ansiedad, lo agravó. Al contarme cómo se sentía, resultó evidente lo que le importaba. No era solo el poder dormir, sino también el que los médicos reconocieran que él no dormía bien. Se había criado con una madre soltera que inició una relación con un hombre, con mi paciente que tenía 10 años. Este permanecía entonces despierto en su habitación, obsesionado con oír sonido alguno que pudiera indicarle los dos adultos estaban teniendo una relación sexual en algún lugar de la casa. Pero el silencio se hacía más aterrador que todo el posible ruido externo, pues él no hacía más que anticipar que podía romperse en cualquier momento. Mientras estaba allí, acostado en su cama, trataba de alejar y reprimir los pensamientos hostiles que acudían a su mente. Además se reprochaba que pudiera albergar sentimientos negativos contra alguien por quien supuestamente debía sentir amor. Cuando por fin al día siguiente llegó, se fue de casa para comenzar sus estudios universitarios. Volvió a conciliar el sueño con más facilidad y su insomnio no regresó hasta años después. Cuando él y su nueva pareja empezaron a vivir juntos, ella se trajo consigo un hijo fruto de una relación anterior. En ese momento se restableció el triángulo de su infancia tardía, un hombre y una mujer que duermen juntos mientras hay un niño acostado en una habitación adyacente. La dolorosa dilación del tiempo en el que vivía no tenía que ver con un tiempo de reloj, no era un tiempo que pudiera cronometrarse en minutos y horas, era la demora de esperar a un sonido que lo dejara petrificado. Era un tiempo en el que estaba solo con sus pensamientos, oscilando entre la rabia y la culpabilización de él mismo. A nadie le parecía importarle lo que sintiera, y tampoco había nadie que reconociera la terrible situación en la que pasó a encontrarse cuando su madre inició aquella relación. De hecho, todos los que rodeaban estaban encantados, así que él sentía obligado y encima alegrarse con ellos de que las circunstancias hubieran cambiado.
En sus consultas médicas de todos esos años posteriores, lo que él buscaba en cierto sentido al menos era una confirmación de sus sentimientos de la pesadilla que había sido estar allí acostado en aquel incalable rincón nocturno. Las disciplinas que anteponen escuchar a medir no han llegado nunca a establecer una expiación general de los problemas del sueño. En las terapias conversacionales, por ejemplo, es raro que el insomnio se presente como la razón inicial de la consulta, aun cuando las dificultades para dormir sí suelen hacerse evidentes en vez de iniciada esta. En el caso que he descrito un poco más arriba, yo no tuve ni idea de que esos problemas existían hasta transcurridos varios meses de trabajo. Teniendo en cuenta lo angustioso que normalmente es el insomnio, cabe preguntarse por qué tardó tanto en surgir ese problema. ¿Acaso necesitamos dar con las indicaciones precisas para que el paciente hable del problema? ¿O sucede justamente lo contrario y esa evitación podría estar cumpliendo alguna función? En el caso de los niños, las dificultades para dormir son más transparentes, probablemente porque en la mayoría de casos son los padres los que se despiertan cuando su hijo o hija no puede dormir, y son ellos y no el pequeño o la pequeña quienes acuden en busca de ayuda. A menudo descubrimos entonces que el niño no puede conciliar el sueño por culpa de alguna preocupación, por la mortalidad o por su cuerpo. Dicen cosas como: ¿cómo puedo dormir si a lo mejor ya no me despierto nunca? No mucho después de haber leído en algún sitio que la muerte es como un largo sueño. Todavía a principios del siglo XX, una de las oraciones típicas que rezaban los niños antes de irse a dormir contenía la frase: si muero antes de despertar. También cuando los niños ya se les está retirando los pañales, su proceso de quedarse dormidos puede verse dificultado por un miedo a manchar las sábanas, mojar la cama o algo considerado en tiempos como el trastorno del sueño más extendido en la infancia. Pueden dar así un lugar a su propio trastorno secundario. El cuento infantil de la princesa y el guisante proporciona un buen modelo de esa especie de perturbación concreta y transitoria del sueño. La pobre protagonista es incapaz de dormirse como es debido por la culpa del guisante que han colocado bajo toda aquella pila de colchones, lo que demuestra que en realidad que es una verdadera princesa. Sin embargo, lo que sin duda subyace a esa historia es el relato de despertar sexual. El pequeño objeto con la forma de guisante la mantiene despierta por la noche, y el sueño no llega hasta que la emoción de sentir que está ahí o la culpa de ello lo genera. Es procesada por ella misma de un modo u otro. De hecho, el desenlace de un cuento que ella se casa con un príncipe, de lo que cabría deducir que un marido puede pasar así a ocupar el lugar del guisante. Experiencias traumáticas de toda clase pueden no solo bloquear el sueño en un niño, sino también hacer que se despierte aterrado y en estado de pánico. Recuerdo el caso de una niña de 4 años que en plena noche se incorporaba de golpe, como un resorte, y se ponía a gritar sentada en la cama tratando desesperadamente de arrancarse algo de los brazos. Aún después de que su madre acudía corriendo a abrazarla para que se tranquilizara, esos terrores nocturnos nada infrecuentes en la infancia temprana, la crisis continua en el pequeño o la pequeña, incluso después de despertarse incapaz durante minutos de aceptar el consuelo de la persona que está allí para cuidar de él o de ella, como si pese a tener ya los ojos bien abiertos estuviera viviendo aún dentro de su propio trauma. En este caso en particular, el origen de la perturbación del sueño parecía claro. La niña había sido hospitalizada 2 años antes por una emergencia y el personal de enfermería había intentado insertarle a la fuerza sendas cánulas en los brazos mientras ella gritaba de miedo y dolor. Tiempo después de aquellos terrores nocturnos, ella volvía a estar allí de nuevo y trataba de quitarse las dichosas cánulas de los brazos. En momentos posteriores de la vida, esos casos de interrupciones puntuales y concretas del sueño son más la excepción que la norma. En niños, cuando tienden a solucionarse rápidamente con o sin intervención terapéutica, aunque pueden resultar más refractarios cuando la ansiedad de los padres complica la del niño o la niña y se agravian mutuamente. Es muy habitual, por ejemplo, que un padre o una madre se levante a comprobar si su hijo que duerme en ese momento o no se ha muerto, o incluso bastante después de que haya cumplido ya su primer año de vida. También la ropa de cama puede ser un objeto de un examen diligente y minucioso en busca de señales de efluvios o depósitos de suciedad, como si el adulto que realiza tal inspección no hubiera podido desprenderse nunca de su propio terror a manchar y ensuciar. De todos modos, nos encontramos más habitualmente con que los síntomas del sueño del niño se resuelven con el tiempo a medida que éste va encontrando otras vías con las que desarrollar las cuestiones que le preocupan. Jugar, leer, dibujar, soñar despierto y hablar son maneras potenciales de simbolizar y registrar los miedos y las inquietudes que rodean el sueño. La aparición en torno al 2º y 3er año de vida de rituales relacionados con la hora de acostarse es seguramente el modo más evidente en que se tratan tales cuestiones. Es como si el niño acompañara así de una serie de comportamientos repetitivos y secuenciales del punto de una máxima vulnerabilidad psicológica y fisiológica, que no es otro que la transición entre la vigilia y el sueño.
En el caso de las personas adultas, el insomnio tiende a ser más complejo, aunque hay casos en que la aparición repentina está claramente conectada con una causa concreta que puede desentrañarse. En la mayoría de ocasiones, cuando se trata de una dificultad crónica, son varios los factores que intervienen. Son muchos problemas diferentes los que les rodean absorbidos dentro de lo que en la apariencia es un único síntoma monolítico. En estos casos, todo abordamiento directo suele ser infructuoso, y cuando el insomnio termina por atenuarse, los médicos especialistas clínicos dejan claro que no es porque ellos hayan tenido una inspiración o idea iluminadora que les haya permitido solucionarlo, y que solo se limitan a constatar a posteriori un cambio inesperado en el paciente. Este simplemente les dice un día que por lo que sea ya duerme mucho mejor. En el caso al que me he referido antes, vincular el comienzo del insomnio con el nuevo triángulo que se había formado en el lugar del paciente fue crucial y abrió la puerta a explorar el pasado de esa persona, pero no produjo ninguna variación milagrosa en lo referente a sus dificultades para dormir. En este cambio no llegó hasta mucho tiempo después, cuando él empezó a lidiar con la cuestión de su relación con su padre biológico. Solo se había visto con él algunas pocas veces y siempre había alineado con su madre en cuanto a condenar a aquel hombre aparentemente brutal e insensible. Cuando se enteró que su padre estaba muriendo de una enfermedad terminal, tuvo ocasión de visitarlo, pero prefirió no hacerlo. Sin embargo, tras su fallecimiento comenzó a dudar de si había hecho lo correcto o no yendo a verlo. ¿Tenía razón su madre? ¿O acaso no le debía algo a aquel hombre que después de todo era una mitad del motivo del por qué existió? Los horribles momentos nocturnos de su insomnio se convirtieron así en una especie de castigo para él, como si tuviera que pagar un precio semejante de desatención hacia su padre. Lo que en este caso nos muestra con una gran claridad es cómo son varios factores los que entran en juego en los problemas de sueño. El insomnio surgió, por así decirlo, por la situación infantil de quedarse despierto por las noches, aprensivamente pendiente de posibles sonidos con su madre y su novio. Pero luego pasó a asumir una función añadida, convertido desde un principio en receptáculo de las acusaciones que se hacía a sí mismo y de los daños que éstas implicaban. Se había transformado finalmente en la matriz de diferentes formas de dolor, duda y tristeza. Cada vez se echa más en falta cierta sensibilidad de causas individuales, también concretas del insomnio en una sociedad. La nuestra, que atribuye una prioridad creciente a las visiones normativas del sueño, a la vez se nos dice cuánto necesitamos dormir. También se nos suele decir que no se está impidiendo dormir. Desde la luz azul de las pantallas de los ordenadores hasta nuestra mala planificación horaria del sueño, pasando por la cafeína que ingerimos, de esa forma es sin duda de ayuda, como también lo son algunas de las terapias recomendadas. Pero lo que perdemos centrándolo todo en ella es ese otro aspecto del relato particular de las vidas individuales, y lo mucho que este puede ayudarnos a aclarar las fuentes de la dificultad que cada persona en concreto tenga para dormir. Durante la última década aproximadamente, una nueva patina ha venido a superponerse a todo lo anterior, aunque el foco principal básico de la investigación sobre el sueño continúa siendo la productividad y la eficacia. Cada vez que es mayor la atención se dedica a los efectos de la pérdida de sueño en la salud del organismo. Desde el cáncer hasta las afecciones cardíacas, la diabetes y problemas endocrinos, toda clase de dolencias han sido conectadas de algún modo con dormir inadecuadamente, y el dormir poco ha pasado a ser considerado el asesino silencioso, que antaño que fueran las enfermedades del corazón. Algunas de esas tesis son convincentes tanto como los estudios en los que se basan. Pero lo que llama la atención en este punto es la facilidad con la que los imperativos de la materia de salud pueden quedar perfectamente incorporados en aquellos otros allá persistentes sobre nos conminan desde hace tiempo a ser productivos. Hoy mantenerse con vida se considera una responsabilidad personal, un deber que debemos esforzarnos continuamente en cumplir, de tal modo que existiera es ahora una labor o un producto de nuestra eficiencia, como también el trabajo ya venía siéndolo desde hace tiempo. Debes ser lo más productivo posible y debes mantenerte vivo el mayor tiempo posible. Significan cada vez más la misma cosa, y con ello la diferencia entre la salud y la enfermedad se acerca progresivamente a la diferencia entre lo éticamente correcto y lo éticamente incorrecto. Por lo que evitar estar enfermos y esforzarnos por mantenernos vivos son dos objetivos que adquieren un valor moral. Escribe un higienista del sueño que por dormir nos mantiene delgados, disminuye nuestros antojos de comida, nos protege del cáncer y la demencia, reduce riesgos de enfermedades cardíacas, apoplegias, diabetes y hace que estemos más contentos y seamos más sinceros. Y que conste, no les miento. Y que estemos menos preocupados, y lo remata diciendo que lo genial de que todo esto es gratis. Pero el problema es que solo es potencialmente gratis si usted no resulta ser como el más del 95% de la población mundial, que es el porcentaje de las personas que tienen que hacer no pocos esfuerzos por ganarse la vida,
personas que tienen jornadas laborales largas, personas a quienes se preocupan por seres queridos y las exigencias de sus jefes en el trabajo, y personas que apenas logran acceder a los servicios básicos. Muchos higienistas del sueño dan consejos que solo sirven para una élite privilegiada de afortunados y afortunadas que tienen sus propios dormitorios individuales con sistemas y programas de control sensible a la temperatura que adaptan el entorno a sus ritmos cardianos específicos y que solo los despiertan con destellos artificiales de luz azul que hacen que se sientan más contentos y optimistas y de buen mañana. Pero ¿mejoran algo el sueño de las personas pobres al presionarlas para que duerman como las personas ricas? Puede que nos parezca una buena noticia que Aetna, el gigante estadounidense del sector de los seguros que tiene casi 50,000 empleados de esta plantilla, les esté pagando una prima por dormir más basándose en los datos obtenidos a partir de un medidor del tiempo de sueño que esos trabajadores pueden solicitar llevar puesto para tal fin. Pero lo cierto es que en ese caso no estaremos teniendo en cuenta los costes humanos de lo que significa no cobrar una prima, de las presiones que esos sistemas de premios recompensas introducen. Si los trabajadores reciben una bonificación de $25 por noche, si consiguen dormir de 20 veces 7 horas diarias o más durante un mes, ¿qué otra cosa está introduciendo ahí bajo la presión para dormir más, cobrar tanto como colegas de trabajo y sentirse vigilados incluso por la noche por la empresa en la que están empleados? Aunque claro, si usted tiene problemas de sueño para dormir, no se preocupe porque en cuanto su medidor de tiempo de sueño lo catalogue que de insomne, podrá recibir terapia cognitiva a través de su teléfono inteligente para que le ayude a recibir de manera saludable de esta misma concepción del futuro guiada por el mercado. Hay científicos del sueño que recomiendan la instalación de automóviles de unos alcoholímetros del sueño, por así llamarlos, que impidan a los conductores emprender un trayecto si el escáner en cuestión detecta que no ha dormido las horas requeridas. De ser cierto que uno de los adultos duerme con lo que debería, y esa solución obraría milagros en la reducción de la contaminación mundial. Pero claro está, no estaría teniendo en cuenta los efectos de la rabia y la frustración que alguien sentiría si su coche se negara a arrancar cuando más lo necesita. Aunque sean muchos los accidentes de tráfico causados por la fatiga, no sería prudente ignorar la violencia en la que la privación misma de conducir podría desencadenar, sobre todo si tenemos en cuenta lo que un coche puede significar para su dueño o dueña. También podríamos dedicar un momento aquí a reflexionar sobre los datos epidemiológicos que vinculan el cambio horario en cuanto adelantamos una de las horas de los relojes en primavera, con un aumento significativo de los accidentes de tráfico lunes de la siguiente mañana. Después de todo, ¿cómo podríamos saber si esto en efecto de la fatiga o por lo tanto por un mal control del vehículo debido a la pérdida de una hora de sueño? O por el contrario, por un incremento de la ira, la irritabilidad y la frustración de unas personas que se levantan cuando consideran que no toca o que sienten que les han robado un rato precioso de sueño. Y es que seguramente deberíamos incluir también en la ecuación de la vivencia humana misma del cambio horario.